Y bueno, vamos a entrar ya en la palabra de Dios. Ya todos los celulares están en vibrador, ¿verdad? Entonces voy a poner el mío también para que no interrumpa. Si me pueden poner el título en las pantallas, por favor. Hoy en esta mañana vamos a estar viendo este tema que es muy importante y que hoy quiero compartir con todos ustedes. ¿Cómo se llama? Teniendo convicciones. ¿Cuántos de ustedes se consideran gente de convicción? Levanten la mano. Pocos también. ¿Y los demás no tienen convicciones o sí tienen? A ver, una vez más, ¿cuántos de ustedes se consideran gente de convicciones? Si no lo eres, tenemos que ser gente de convicción. Tenemos que tener una certeza de lo que creemos. Así como dice la Biblia de lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Pues la certeza de lo que uno espera. ¿Y qué? Y la convicción. Repite conmigo, la convicción de lo que no se ve. Entonces, por eso voy a estar tratando este tema de teniendo convicciones. Tenemos que tener convicciones. Fíjate, vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 8. Dice así la palabra de Dios. Santiago 1, verso 8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante, ¿qué? En todos sus caminos. Una vez más dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Siendo sinceros, ¿cuántos de ustedes en algún momento, en algún área de su vida han sido inconstantes? Levanten la mano. Yo pienso que todos. Y la Biblia nos dice que cuando una persona es inconstante y no tiene una convicción, siempre va a estar en un doble ánimo. Un día va a estar bien, otro día va a estar mal. A mí me tocó mucho ver cuando estaba con los jóvenes, que los jóvenes tienen un potencial muy grande, pero un día están muy animados, otro día están muy desanimados. Y así también me ha tocado ver aquí en la iglesia. A veces veo personas súper animadas, súper comprometidas, apasionadas, entregadas, pero después a veces están muy desanimadas. Y por eso la palabra constancia, la palabra determinación, la palabra convicción debe estar muy apegada en tu corazón para que tú no seas una persona inconstante en todos tus caminos. Mi deseo es que todo lo que te has propuesto este inicio de año, tú lo puedas ver, tú lo puedas experimentar, tú lo puedas vivir. Que si tú hiciste tu libro de metas, de sueños, que realmente cada una de esas cosas tú las puedas ver. Pero para eso necesitas tener convicción. Repite una vez conmigo la palabra convicción. Entonces por eso este tema se llama teniendo convicciones. Sabes, en primer lugar tú debes tener la convicción del Dios que tú estás creyendo. La Biblia dice que nosotros no podemos ver a Dios. ¿O alguien ha visto a Dios? No lo podemos ver. Dice que nuestra carnalidad, este cuerpo humano que tenemos, no es capaz de poder mirar a Dios. Porque en nuestra carnalidad hay pecado. Somos personas inconstantes, somos personas que no estamos 100% santificadas. Y no estamos preparadas para ver a Dios. Obviamente seguimos un camino para ver a Dios. Y ese camino se llama Jesucristo. Por eso la Biblia dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Entonces vemos que nosotros carnalmente no estamos preparados para ver a Dios. Si Dios se apareciera, nosotros seríamos exterminados de tanta santidad, de tanta pureza. Porque la Biblia, en el libro a veces de Apocalipsis, a veces la Biblia nos interpreta cómo es Dios cuando habla. A veces hay palabras como
estruendo de trueno, sonido de trompeta, como fuego abrasador, como muchos aspectos que realmente si Dios se manifestara podríamos ser consumidos. Por eso cuando Dios llamaba a Moisés, le decía: Moisés, tú que eres una persona que estás en santidad, que estás en esa sintonía conmigo, tú eres el único que puede subir esta montaña a verme, porque si alguien más del pueblo se atreve a adentrarse a la montaña, va a ser consumido, va a morir, porque es tanta la presencia, la santidad de Dios, que no estamos preparados para poder físicamente ver a Dios. Pero sí podemos sentir su presencia, pero sí podemos ser sensibles a su voz por medio de su palabra. Y por eso comencé con este pasaje que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante, ¿qué? En todos sus caminos. Hoy tú debes reflexionar en este día si el año pasado tú fuiste inconstante. ¿En qué áreas de tu vida fuiste inconstante durante el año pasado? ¿O en qué áreas tú fuiste una persona de doble ánimo? ¿Cuántas veces dijiste: me voy a venir a la oración? Y empezaste viniendo la primera semana, los 3 días. Pero ya después de los 20 días dijiste: ay, como que está muy fresco, está haciendo mucho frío. Y a veces dejaste de venir de los 3 días, 2 días. Y después le quitaste de 3 días a 1 día. Y ya después de los 2 meses ya ni siquiera viniste. ¿A cuánto les pasó? No levanten la mano. O así para empezar a leer la Biblia. El primer día del año, no, pues voy a leer la Biblia, voy a estudiarla. Empezaste con esa hambre, con esa pasión y dijiste: wow, esto no lo había podido comprender. Pero pasó el mes y dijiste: híjole, ya se me hizo tarde para leer el devocional. Y ya no lo empezaste a leer. Y de repente pasaron los meses y ya de plano no estuviste en contacto con la palabra y no tuviste un tiempo de oración. O quizá tú empezaste a orar el año: no, voy a terminar el 31 orando en la presencia de Dios y voy a iniciar este año orando. Y empezaste orando, pero quizá ahorita ya disminuiste tu tiempo en la oración. ¿Sabes? Debemos ser constantes y tener convicción. Una vez más, repite conmigo: convicción. Y por eso este primer punto, tener la convicción de creer en el Dios que he decidido creer. La Biblia dice que pues Dios no ha sido visto, pero que a través de la fe nosotros podemos experimentar un toque de su presencia. A través de la fe es el conducto que nos permite conocer a Dios. Por eso hoy tú debes pedirle al Señor que realmente este año debe ser un año diferente para ti. ¿Cuántos quieren que sea un año diferente? Debes de tener convicción. La Biblia dice: el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Si tú quieres conocer a Dios, si te quieres acercar a Dios, pues en primer lugar debes de creer que Él existe. Porque si no crees, pues nunca va a pasar nada. Vas a decir: no, pues sí, yo creo que alguien tuvo que haber creado todo esto, el universo. Pero se queda como en un pensamiento, en una idea, en una hipótesis, pero realmente no hay una convicción. Y por eso la fe nos dice que es la certeza de lo que uno está esperando y la convicción ¿de qué? De lo que no se ve. Entonces uno debe tener una convicción realmente de que Dios existe. Pregúntale a tu vecino y dile: ¿tienes la convicción de que Dios existe? ¿Sí o no? A ver, pregúntale. Mira, toda la historia de la humanidad, siempre, incluso hasta las personas ateas, van a querer demostrar con ciencia, con hechos, con cosas humanas de que Dios no existe, pero siempre va a salir en sus definiciones
cosas que implican a Dios. Por ejemplo, en la historia, cuando una persona, científicos hacen descubrimientos, quieren poner fechas exactas, determinan cómo poner algún descubrimiento, algún objeto o cosa, clasificándolo si fue antes de Cristo o después de Cristo. El mismo Albert Einstein, él confesó que realmente Dios existía, que era incongruente pensar que Dios no existiera. Y sabes, todo el cristiano que realmente quiere tener una vida diferente, una vida realmente sobrenatural, debe de creer que Dios existe. Y por eso tú debes en este día estar convencido del Dios de que tú crees. Sabes, en el pueblo de Israel, vemos que el pueblo tenía mucha dependencia de Moisés, porque el pueblo no creía en Dios, porque el pueblo no oraba, el pueblo no se santificaba, y por eso le dijeron a Josué cuando entró a ese cargo, el pueblo le dijo a Josué: si tú nos prometes que Dios va a estar contigo, así como estuvo con Moisés, nosotros te vamos a obedecer. Imagínate cómo era el pueblo que le ponía la condición a Josué de obediencia. Si nos demuestras que Dios está contigo, te vamos a obedecer. Pero sabes, el pueblo nunca hizo nada para agradarle a Dios. Por eso tenía que haber un intermediario. Y Moisés y Josué se levantaron, porque ellos sí tenían una comunión con Dios. Moisés sí pudo ver parte de la esencia de Dios. Josué sí pudo ser sensible a la voz de Dios para conquistar, para atreverse a ir a lugares que eran imposibles, pero porque tenía sus oídos espirituales abiertos y podían escuchar la voz de Dios. Pero el pueblo no podía escuchar la voz de Dios. Solamente cuando la presencia de Dios era sumamente tremenda, y cuando Moisés estaba en el monte, a veces la Biblia dice que en el monte había como truenos, había como una neblina, y el pueblo veía lo que sucedía en el monte y decía: no, pues sí está ahí Dios. Pero las personas que siempre tuvieron esa certeza y experimentaron cosas sobrenaturales fueron las que se relacionaban con Dios. Y eso es lo que pasa en esos tiempos. Muchas personas dicen: a ver, ore por mí, pida para que suceda el milagro, pida para que sane esto, pero las personas, como no tienen una comunión con Dios, no conocen al Dios verdadero. Yo te puedo decir que en este tiempo he orado con fe en muchas situaciones y he visto la mano de Dios. Pero porque yo creo que Dios realmente existe. Porque en este tiempo yo he podido ver sobre mi vida la bondad de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y por eso yo te puedo predicar de que Dios sí existe. Que aunque quizá no lo merezcamos, pero esa es la gracia, un favor inmerecido. Yo le decía a una persona: ¿sabes qué? Dios dijo sobre tu vida: voy a tener misericordia de ti. Y por eso estás aquí. Y esa persona ahora lo comprende. Y me decía: pues sí, pastor, la verdad me sorprende todas estas situaciones que he pasado, pero mire, puedo decir que Dios es verdadero. La pregunta aquí es: ¿puedes decir tú que Dios es verdadero? ¿Por qué lo puedes decir? Ahí respóndetelo a ti mismo. ¿Por qué puedo decir que Dios sí existe? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por mí? ¿Qué es lo que yo he experimentado acerca de Dios? Por eso recuerda este versículo: el que se acerque a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Así que cuando tú te acerques a Dios, debes creer que Él hay. La Biblia, quiero que me acompañes ahora, vamos a estar viendo otros versículos muy importantes. Por ejemplo, tú debes tener una convicción de por qué servirle a Dios. Me he encontrado con que muchas personas dicen: no, es que allá tu religión, ya te volviste bien fanático, ya te la pasas en la iglesia. ¿Cuántos les han dicho algo así? ¿Algunos? ¿Sabes? Y para eso tú debes tener una convicción
para poder decir, es que yo no le sirvo al pastor, yo le sirvo a Dios. Yo te puedo decir que a mí me han preguntado, pero ¿por qué eres pastor? ¿Por qué te gusta estar con las personas? Yo no podría tener la paciencia para poder andar resolviendo los problemas de otras personas quizá. Y lo único que les digo es que a mí me gusta servirle a Dios. Es que a mí me gusta estar con las personas. Es que para mí esto es un llamado. Porque es algo que yo le prometí a Dios en algún momento de mi vida. Dije, Señor, cuando tú me llames, yo te quiero servir a ti. Entonces, el servicio es una parte muy importante de nuestras vidas. Y por eso, hoy quiero que me acompañes. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 6. A ver, permítame tantito. Se me perdió el versículo. Hebreos 6:10. Fíjate lo que dice en la Biblia. Hebreos capítulo 6, verso 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, ¿y qué? Y sirviéndoles aún. O sea, yo tengo la convicción de que el servir a Dios es algo muy honroso para mi vida, porque Dios no es injusto para olvidar la obra que yo estoy haciendo. Y para eso tú debes tener una convicción. Yo hablaba con las maestras en la mañana y le decían, las maestras que están allá abajo, que tenemos como escuelita, realmente lo hacen porque tienen una convicción, tienen amor para los niños. Porque ese ministerio es uno de los que menos la gente se quiere involucrar. Yo les decía, para mí, cuando tiempo atrás me tocó servir a los niños, para mí fue algo muy difícil el poder hablar o compartirles a un niño, porque es totalmente diferente compartirle a un niño que compartirle a un adulto. Con un niño tú tienes que tener gracia, tienes que tener paciencia, tienes que ponerte a su nivel para que tú puedas explicarle cómo ellos ven las cosas y no explicárselas como un adulto. Y por eso ese servicio no es algo sencillo. Si no, ya todos ustedes estuvieran allá abajo enseñando. Pero ese también es un llamado, es una convicción. ¿Y por qué servirle a Dios? Muchas personas dicen, no, pues ¿para qué le voy a servir a Dios? Nada más me quitan el tiempo, me quitan el dinero. Todas las personas que tienen célula, que le sirven a Dios, implica también a veces el dar. Nuevamente con las maestras, luego a veces nosotros ni nos damos cuenta, pero a veces las maestras de sus propios bolsillos les llevan regalos a los niños, les dan comida. Las personas que están encargadas de células, a veces compartimos, les pedimos para que estén a gusto, a veces pedimos pizza, pedimos café, hacemos comidas. Implica un gasto. Y ese es un servicio, nadie te va a decir, ¿sabes qué? Toma para esto, para lo otro. Es algo de convicción, es un servicio que tú haces. Pero sabes, la Biblia dice aquí que Dios no es injusto. ¿Para qué? Para olvidar. Tú y yo olvidamos fácilmente. Muchas personas que quizá ya no están en este lugar olvidaron todo el servicio, todo el tiempo, toda la oración que se les hizo. Y en un momento se pueden ir, en un momento no pueden estar de acuerdo con algo y se pueden retirar, pueden buscar otra iglesia, pueden buscar otras cosas. Pero dice que la persona que nunca se olvida, ¿quién es? Dios. Dice, repite conmigo, a la de 3 vamos a leer este versículo porque es muy importante que ustedes lo puedan entender. A la de 3, 1, 2, 3.
Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Dile a la persona que esté a tu lado, no te canses de servir. Algo que le pido a Dios, le digo, Señor, que nunca me canse de servirle a la iglesia. Aunque a veces me canso de orar por lo mismo y por lo mismo y por lo mismo. Pastor, es que otra vez tengo miedo. Pastor, otra vez estás... No. Le digo, Señor, dame el amor para el tiempo que tú me des, yo siempre esté sirviendo con amor. Y sabes, eso es algo que se tiene que rescatar. Pero eso es algo que nace como una convicción. ¿Por qué sirvo? ¿Para qué sirvo? Quizá en este mundo, quizá tú no puedas ver una retribución, pero créeme, en la eternidad tú estás sembrando como no tienes idea. Porque la palabra dice que Dios no es que injusto. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Dice, no es injusto para olvidar vuestra obra. Hay personas que han estado orando durante tantos años. Yo le decía a las maestras, miren, Elcita fue mi maestra y ella jamás se imaginó que yo iba a ser pastor. Y les decía, cada semilla que ustedes están sembrando, en algún momento, alguna de ellas va a cobrar un fruto. Cada semilla que tú estés haciendo por la obra de Dios, en algún momento va a dar un fruto. Por eso no te canses de servir. No te canses de decir, ay, otra vez la oración. Ay, otra vez la célula. Ay, otra vez el domingo. A verle la jeta al pastor otra vez. Ay, que la semana de santificación. No se le ocurre otra cosa al pastor. Se ve que no tiene nada que hacer. Esto es una obra constante. Créeme, el tener una célula no es algo fácil. El tener una responsabilidad al frente, por ejemplo, de la iglesia no es algo fácil. ¿Cuántos de ustedes faltaron algún domingo de diciembre? Sobre todo los últimos, ni vinieron, no se hagan. Pero uno como pastor aquí tiene que estar. La familia te dice, quédate para el domingo, quédate al recalentado. Pero uno que dice, no, tengo que estar ahí en la iglesia. Apenas me invitaron para febrero, el día sábado, a predicar en la tierra de mi mamá. Mis abuelos fueron los primeros que conocieron de la palabra en un ranchito. Llegó un misionero, les compartió la palabra y mis abuelos fueron los que aceptaron la palabra de Dios, y gracias a eso toda la familia siempre ha sido bendecida, y hay muchos pastores, hay muchas personas que están involucradas en el servicio a la obra. Y en este tiempo, el año pasado, mis tías decidieron donar ese terreno donde ellos vivieron de chiquitos, que es un terreno pues muy, muy grande en el rancho, y lo donaron para que se hiciera una iglesia. Y en febrero yo voy a ir a predicar en ese ranchito que ya están construyendo la iglesia. Y para mí va a ser un honor, un privilegio de predicar en el lugar donde mi mamá pues vivió de pequeña, donde mis abuelos conocieron por primera vez la palabra, y que ahora se dedicó ese lugar, que mis tías lo donaron para que se levantara una iglesia en ese ranchito. En ese lugar, cerca de ahí, hay otro poblado muy cerca, que es un poblado donde hay una convención que es yo creo que de las más grandes de la nación de México, que tiene como más de 40 años.
que mi mamá iba cuando estaba chiquita y que cada año hacen una convención, una reunión. Y yo digo, pues qué padre también ir a esos lugares para poder predicar la palabra de Dios. Y cómo uno realmente en ese servicio que le ofrece a Dios, uno lo hace por amor. Y por eso aquí la Biblia dice, Dios no es injusto por olvidar vuestra obra, dice, y el trabajo de amor. Repite conmigo, el trabajo de amor. Porque también el servir implica un trabajo. No es nada fácil. El tener una célula implica trabajo, implica andar visitando, implica andar llamando, implica pues muchas cosas. El ser pastor implica un trabajo. Es estar al frente de responsabilidades muy grandes, que en serio yo no las comprendía hasta que me puse estos zapatos. Y si hay una carga espiritual, hay una carga económica, hay una carga emocional también. Yo me veo al espejo y ya veo unas canas que me están saliendo y digo, híjole, Señor. Yo tenía mi pelo bien negro. Y ahorita ya me están saliendo canas aquí y canas aquí. Digo, Señor, ya, hasta ahí. No quiero ser canoso. Pero implica también un trabajo muy fuerte. Implica una responsabilidad muy grande. Cada mes, así como ustedes en sus hogares, en sus trabajos, yo platicaba con un amigo que tiene una empresa. Decía, muchos a veces piensan que el empresario, que le va bien, que puede viajar, que puede tener dinero, pero no saben la responsabilidad que uno tiene como empresario, que tiene que pagar nóminas, que tiene que pagar impuestos, que tiene que a veces tener trabajo y buscar trabajo para que esos ingresos puedan salir, porque si no, no sale nada. Y a veces las personas pues ven lo bonito de ser pastor, ven lo bonito de servir, pero muchas veces no saben también las preocupaciones, el rechazo. Si tú ahorita hablas con una persona allá afuera y le hablas acerca de los pastores, te van a decir, no, los pastores son bien ricos, son millonarios, esto y lo otro, pero no tienen la idea de lo que es el sufrimiento, de lo que es ser rechazado, de lo que es ser traicionado, de lo que implica el esfuerzo, el desgaste que uno hace por los demás. Pero la Biblia dice que hay un Dios que no es injusto para olvidar vuestra obra, dice, y el trabajo de amor, porque uno lo hace ¿qué? Con amor. Por eso cuando tú quieras tener un ministerio, si quieres tener una célula, si quieres servir aquí en la iglesia, lo tienes que hacer con amor. Porque créeme, siempre los trabajos que implican el trabajar con gente van a ser los más difíciles. ¿Alguno de ustedes ha ido al banco? ¿Y alguno de ustedes ha visto cómo el cliente le reclama ya al pobre cajero? ¿O cuántos de ustedes han reclamado a veces? En Electra, en Coppel, en un restaurante. A ver, ¿por qué esto es una porquería? Que a mí no. Y se te sale lo carnal. Y si esa persona que está recibiendo todo el bombardeo no tiene la calma para poder resolver el asunto, pues hay una bronca. Y así pasa en el servicio. ¿Sabes? Tú puedes servir allá en la escuelita como maestra. Pongo el ejemplo porque hoy tuve la reunión con las maestras. Y si un niño se porta mal, pues el maestro tiene la obligación de dar la queja. Y si el papá dice, no, ¿cómo mi hijo no es así, tal, y se pone el tú por tú? Pues el que tiene que aguantar la vara, ¿quién es? Es el maestro. Y él es el que está haciendo el esfuerzo, el trabajo. Y así en cualquier aspecto. En una célula. Por ejemplo, a ver, de los que están aquí, ¿quién tiene célula? Levanten la mano. A ver. Rose. ¿A poco no es un trabajo? Por ejemplo, no es que quiera evidenciar. Pero ahí en la célula con Rose,
nos ha costado mucho el que la gente venga aquí los domingos, por X o Y cosa. Y es un trabajo de estar animando, repitiendo, invitando, recordando. Y es un trabajo que pues a veces dices, ay, pues si no quieren entender, pues ya, que se vayan por un tubo, pero no. Es un trabajo de amor, es un trabajo de paciencia. Así como lo hizo Jesús con sus discípulos, estuvo 3 años soportando sus inmadureces, estuvo 3 años soportando su falta de fe. Y les decía, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, hombres de poca fe? Pero sabes, en su momento, ellos agarraron la onda y fueron hombres de fe. Y realmente yo veo a todos ustedes como hombres y mujeres de fe. Amén. Como personas que se desafían, que conquistan. ¿Sabes? A mí me ha dado mucho gusto cuando me han dicho, pastor, venga a orar por mi negocio, que emprendí esto. Pastor, venga a orar por esto que acabo de comprar. O pastor, por esta situación que Dios me bendijo. Créeme, a uno le da gusto ver cómo la gente también conquista. Pero todo dice que es un trabajo que de amor. Dice, y lo más importante, que habéis mostrado en un pasado, pero ¿qué más? Y que lo haces el día de hoy, que lo sigues haciendo. Porque muchos dicen, no, es que yo ya serví, yo ya pasé por ahí. No, pero también aún. Porque es fácil acordarnos de las glorias del pasado. No, es que yo tuve esto, yo también cuando tenía célula tuve 50,000 gentes. No, pero también ahorita. El trabajar, el esforzarte. Dile a la persona, tienes que ser una persona de convicción. Entonces hemos visto el primer punto, tener la convicción para creer en Dios. La segunda, tener la convicción para servirle a Dios. Y otra situación muy importante, que a veces esto genera conflicto, polémica, tener la convicción para darle a Dios. Me he encontrado con casos que dicen, no, pues ¿para qué das? Estás enriqueciendo al pastor. Yo dije, wow, no, pues sí tengo en mi casa en Los Ángeles, en Miami, en Las Vegas, ahí tengo mi casa. No, y te voy a mostrar por qué. Y aquí voy a hablar también un poco acerca del dar, del diezmo, de la ofrenda. Yo les he dicho aquí, en esta iglesia jamás se ha impuesto el que sea un requisito el dar para que Dios te bendiga. Tú no puedes aportar ni un solo quinto a la obra y Dios te puede bendecir. ¿Sabías eso? ¿Sí sabían o no sabían? Porque creo que no sabían, porque no me responden. El dar es una cuestión personal. Y lo vamos a ver respaldado en la palabra de Dios. Vamos a Génesis 14. Este gran hombre Abraham no era ni judío todavía, pero él tuvo un principio. Génesis 14. Perdón, Génesis 14. Espérame tantito porque ya moví aquí y se me fue. Aquí esta historia nos habla de que el sobrino de Abraham, Lot, fue aprisionado por unas naciones que conquistaron Sodoma y Gomorra, y que Abraham fue al rescate de su sobrino Lot. Y vamos a ver aquí, vamos a empezar a leer desde el verso 11 para que entremos en contexto. Dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Dice, tomaron también a Lot,
hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. O sea, vemos que aquí una nación conquistó Sodoma y Gomorra, donde habitaba Lot, y se los llevaron como esclavos. Dice el verso 13: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, dice, y armó a sus criados, los nacidos en casa, 318, y los siguió hasta Dan. Dice: y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y a la demás gente. Entonces dice la Biblia que Abraham salió de su campamento, se armó con otros hombres, y fueron en rescate de Lot. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Lo rescataron qué? Todo, bienes, a los que habían tomado como prisioneros, todo. Verso 17. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, dice, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Fíjate lo que dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, aquí vemos algo muy importante, que eso que Abraham entregó no fue un requisito que Dios le dijo, sino que nació de Abraham darle a ese rey pues lo que Dios puso en su corazón, porque así la Biblia lo dice a la hora del dar, que cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad, porque Dios ama ¿qué? Al dador alegre. Entonces esa es la otra convicción que tenemos que también que tener, la convicción de dar. Tú das porque es algo que Dios te ha puesto en tu corazón. ¿Sabes? Cuando yo también administro lo mío, yo decido apartar y dárselo, en este caso a mi autoridad, porque sé que todo lo que yo tengo es por el favor de Dios y la gracia que Dios pone para vender, para aquí a la iglesia, y que eso no es algo que es por mi atributo, por mi inteligencia, por mi capacidad, sino es algo que he recibido por gracia de Dios. Y cuando una persona entiende realmente eso, la persona da. Porque hay unas personas que dicen, no, pues es que ahí el dinero siempre va a ser un tema de discusión. De hecho, la Biblia dice que la raíz de todos los males es el dinero. Pero cuando uno entiende los principios bíblicos de todo esto, uno no tiene problema. Pero algo sí te puedo decir, que todas las personas que son dadoras, yo no he visto que les esté yendo mal. Ni en la pandemia, ni nada. Las que han abierto negocios, las que han sido generosas también al contribuir con cosas. Hay personas que me han dicho, pastor, yo quiero comprar el papel, el jabón y todo eso. Y sabes, nunca he visto, como dice la palabra, a un justo que mendigue pan, y a un justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Por eso tú también debes tener la convicción de dar. Si tú no tienes la convicción de dar, pues no des. Porque nada más te estás bombardeando de pensamientos, decir, híjole, ya di todo lo que tenía. No, debe ser una convicción personal. Y aquí vemos que Abraham dice que le entregó todo eso a este rey. Y fíjate lo que dice después, el 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Fíjate lo que dice después. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado no tomaré
nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Por eso Dios no te pide nada de ti. Lo que Dios desea es que tú con un corazón alegre puedas dar. Para que no digas, yo estoy haciendo que la iglesia siga funcionando. Porque en este lugar no es nuestro, se paga una renta, se paga la renta de abajo. De hecho, mañana tengo que pagar la luz. Me llegó de 1,600 si alguien quiere cooperar. No creas que son 200 pesos, el agua nos llega de 1,000 y tantos porque es un uso comercial, aunque no lo ocupemos, pero compartimos toma. Y ellos son los que se chupan todo el agua, pero pues uno tiene que pagar. Pero para que no digas, ¿cómo le dijo a Abraham? Para que el rey no dijera, yo enriquecí a Abraham, sino que Abraham dijo, yo voy a dar todo esto porque yo sé de dónde viene mi provisión. ¿Y sabes qué pasó en el verso 15? En el capítulo 15 es cuando Dios le promete a Abraham un hijo, una descendencia. Otra convicción en el área de dar. Cuando Dios le pide a Abraham a su hijo y Abraham acepta ese sacrificio y va al monte y está a punto de asesinar a su hijo, el ángel de Dios se aparece de la nada y le dice, Abraham, detente, detente. Ahora yo conozco que tú no me has rehusado a tu único hijo. Y a causa de eso, yo te bendeciré. Y ahí empieza Dios a decirle la bendición que tenía para Abraham, pero por cuanto Abraham no rehusó, ¿qué? Lo que tenía, lo que amaba. Y ese es otro principio de dar. Cuando tú tienes tu dinero como un Dios, te va a costar darlo. Porque yo he visto personas que dicen, híjole. Una vez un amigo me preguntó, oye, ¿y de esto que gano, debo de dar esto? Yo le dije, si Dios lo pone en tu corazón y si tú decides darlo, adelante. Y si no, no pasa nada. ¿Y qué creen que pasó? Quédense con la duda. Pero ¿saben qué? Tú puedes ver realmente, cuando tú tienes una convicción, la mano de Dios. Por eso, si tú no tienes la convicción, no lo hagas, porque nada más vas a sufrir, vas a decir, ay, este Benito Juárez ya se me fue, o esta Sor Juana. Es una convicción. Por eso yo quiero que sean que sean personas de convicción. Pero yo te aseguro que si tú tienes una convicción, Dios no te va a defraudar. Yo lo he visto con personas. Y un día invitaré a algunas personas que den su propio testimonio, no que yo lo esté inventando, sino que ellas puedan dar testimonio de lo que Dios hace. Y por eso cuando Abraham dice que estaba a punto de asesinar a su hijo, Dios le dijo que detente. Yo conozco que tú eres fiel, yo conozco que tú amas a Dios y por cuanto no me has rehusado esto, yo te bendeciré. Muchos están peleados con la bendición pues porque no ven la bendición, porque no les nace nunca dar, no les nace nunca el ser generosos. La Biblia dice que de lo que nosotros recibimos debemos dar también de gracia. Dice, dad de gracia, ¿qué? Lo que ustedes reciben de gracia. Cuando tú tengas la oportunidad de bendecir a alguien más, hazlo. Cuando tengas la oportunidad de compartir algo con los demás, hazlo. En serio, nada de lo que conquistemos en esta tierra nos lo vamos a llevar. Apenas vi la noticia que un empresario muy grande falleció. Si ustedes vieron ese programa de los empresarios de Shark Tank, un empresario muy fuerte acaba de fallecer. ¿Y dónde quedó? ¿Se llevó su fortuna?
¿no? Por eso la Biblia dice, cada uno debe estar contento con lo que tiene. Y con eso debe estar contento. Es más, la Biblia dice, mientras tengas para comer y para vestir, con eso basta para que estés contento. Si Dios bendice a tu vecino, si bendice a un miembro de la iglesia aquí, pues alégrate por él. Porque ¿cuál es la cultura que tenemos? Si vemos que alguien está despegando, ahí le andamos tirando para que no crezca. Pues qué padre que de este lugar se levanten empresarios, se levante gente que le vaya bien. Y si no eres tú, pues tú debes de prepararte, debes de pedirle a Dios que te dé esa sabiduría para administrar lo que tienes. Porque sabes que muchas veces la escasez viene por falta de que no sabemos administrar las cosas que nos llegan. A veces, mujeres, a veces tienen 30 vestidos y a fuerzas quieren otros 10. Por ejemplo, les pongo el caso de mi mamá. A mi mamá le encantaban muchos zapatos. Y mi papá le decía, ¿para qué otro par de zapatos? Ya tienes como 10 que no te pones. El saber administrar. Recuerden que nosotros somos mayordomos y que un día le vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que nos da. La Biblia dice que hubo un siervo que le entregó talentos a 3 siervos, que 2 le entregaron fruto, pero que 1 le escondió. Y por eso la Biblia dice, a ese que no tiene, pues quítenle todo y déle al que tiene. Porque ese sí lo sabe administrar. Y a veces decimos, Señor, pero ¿por qué ese le va bien? Pues a lo mejor sabe administrar. Por eso tú debes tener una convicción en esa área. Debes tener realmente una certeza de que Dios te quiere bendecir. Veamos el ejemplo de José, que cuando hubo esos 7 años de abundancia, dice que trabajó en recolectar trigo para esos 7 años de sequía. Y la Biblia dice que en esos 7 años de sequía, en el pueblo de Egipto nunca escaseó la comida. Debes aprender a ser un buen administrador. Si te encanta gastar, pídele a Dios que te dé dominio propio. Y si quieres tener, pues debes de quitar la flojera. Atrévete a emprender, atrévete a hacer algo que va a bendecir tu vida y tu familia. Y vamos a leer también una parte en la Biblia que está en Primera de Reyes. Nada más te lo dejo de tarea y ya tú lo lees. Primera de Reyes, capítulo 17, verso del 14 en adelante. Nos habla acerca del profeta que fue a visitar a una viuda, que ya solamente le quedaban un poco de aceite y un poco de harina. Y el profeta le dijo, ¿sabes qué? Hazme un pan, hazme una torta. ¿Qué hubieras dicho tú en estos tiempos si alguien te dice eso? No, está re loco usted. ¿Qué le voy a estar dando? Obviamente el profeta fue conducido por Dios, no lo hizo en sus propias fuerzas. Dijo, ve y te vas a encontrar a tal mujer y vas a estar ahí con ella. Pero ahí el profeta le dijo, pues hazme esa torta. Y la mujer le dijo, pues bueno, ya es lo último que me queda y ya si le doy esto, moriré juntamente con mi hijo. Pero gracias a esa fe de esa mujer y a su obediencia, la Biblia dice que el pan y el trigo nunca escasearon en esa casa. Nunca escasearon. Por eso, 3 aspectos que te acabo de decir en esta mañana de tener convicción. La primera, tener convicción de creer en el Dios que tú estás escuchando. La segunda, ¿cuál fue?
Tener la convicción para servir, para servirle a Dios. El servirle a Dios no debe ser un castigo para ti. El tener un ministerio no debe ser un castigo para ti, debe ser una bendición. Yo entiendo que muchas personas no están llamadas a ser ni líderes ni pastores, pero eso no está peleado con el ministerio. Yo le he dicho a amigos que no están aquí, sabes, quizá tú eres doctor, tú eres ingeniero, tú eres licenciado, pero eso no está peleado con el que tú tienes que tener un ministerio. Tener la convicción de servirle a Dios. Y la tercera, tener la convicción para poder dar. Así que te voy a invitar que te pongas de pie en esta mañana. Y mi deseo es que tú seas un hombre, una mujer de convicción. Que lo que hagas lo hagas por convicción. No para que alguien te vea, no para que cumplas algo, no para que digan, wow, qué bueno, wow, qué talentoso. No, sino lo que hagas porque amas a Dios. Que lo hagas porque realmente tienes amor por las almas. Que lo hagas porque Dios ha puesto en ti compasión, ha puesto en ti misericordia. Que lo hagas por agradecimiento a Dios. Porque sabes, cuando Jesús viene a un hogar, toca un corazón, puede transformar el pensamiento de una persona. Recuerden a Zaqueo. Era una persona que hacía cosas incorrectas, pero cuando Jesús llegó a su casa, una transformación vino a su mente y con convicción dijo, si algo le he robado a alguien, hoy se lo voy a reponer. Y Jesús dijo, la salvación ha llegado a esta casa. O sea que la parte más importante que debemos transformar es nuestra mente. Y que tú le digas, Señor, dame de convicción. Yo quiero tener la convicción de realmente que cuando ore, yo estoy, Señor, creyendo que tú estás escuchando mi oración. Señor, que cuando yo te sirva, que cuando haga una obra, que cuando haga un trabajo, qué sé yo, por mínimo que sea, limpiar, barrer, servir en los baños, en los medios, en otras cosas, que yo lo haga para ti. Señor, que cuando yo dé, lo haga de corazón, porque a mí me nace darlo, no porque estoy viendo que los demás están agarrando un sobre o porque los demás dicen acerca de esto. No, sino porque yo lo hago de corazón. Porque entiendo de que todo lo que tengo lo he recibido de ti. Y como dice tu palabra, de lo recibido de tu mano yo también te doy. Así que ahí cierra tus ojos y dile, Padre, que este año sea un año de convicción en mi vida. Padre, que yo tenga una convicción para poder levantarme en este tiempo, que si decido levantarme sea con la convicción que va a ser, Señor, para bendecir mi hogar, para bendecir, Señor, la iglesia, para bendecir, Señor, a muchas personas. Dile, Padre, perdóname si no he tenido una convicción, pero yo quiero ser un hombre, una mujer de convicciones. Que cuando me digan que si soy cristiano, que yo tenga la convicción de decir, sí, yo creo en el Dios verdadero. Yo creo realmente en Dios porque lo he visto en mi vida, lo he visto manifestándose en algún área de mi vida. Porque la palabra dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Padre, tu palabra dice que si nosotros no te negamos en esta tierra, tú tampoco nos negarías cuando estemos en la presencia del Señor. Padre, queremos tener una convicción para servirte, una convicción realmente, Señor, que el trabajo, el esfuerzo que hagamos, tú, Señor, nunca te vas a olvidar y no eres injusto para olvidar la obra de amor, Señor, que hemos mostrado y de trabajo que hemos mostrado con tu pueblo, Señor, con las personas, habiéndoles servido y aún sirviéndoles en estos tiempos. Padre, realmente despierta en esta iglesia una convicción, Señor,
en cada una de las áreas que necesitamos. Que tú, Padre, puedas poner en el corazón de cada uno de tus hijos el quererse levantar, el querer, Señor, servir, el querer, Padre, pasar a otro nivel, Señor, en sus vidas, para que podamos hacer algo por nuestra ciudad, para que podamos cambiar, Señor, la situación que está pasando esta ciudad, de tanta violencia, de tanta inseguridad, Padre. Pero porque todavía no ha habido personas que se han levantado a predicar el Evangelio, la palabra, a compartir, Señor. Porque tú le has dado la autoridad a la iglesia, Señor. Porque tu palabra dice que el mismo Espíritu que te levantó de entre los muertos, Padre, mora en la iglesia para poder hacer el bien. Padre, perdónanos si no nos hemos levantado como iglesia, si no hemos sido gente de convicciones. Pero Padre, hoy queremos levantarnos como personas de convicción. Y ahí levanta una oración personal y dile: Padre, yo voy a ser una persona de convicciones. Yo voy a realmente afirmarme, voy a servir, voy a creerte, Señor. Voy a disponer mi corazón para ser, Padre, una persona dadora. Dile: Señor, si algo me ha costado, dile: pon tú la convicción que yo necesito, Padre. Pon esa convicción para poderte servir, para poderte creer, Señor. Dile: Padre, perdóname porque quizá he dudado de ti, porque tu palabra dice que cuando pida debo de realmente pedir con fe en que tú estás escuchando esa oración. Padre, levántanos como iglesia en este año. Padre, que esta semana de santificación tú prepares el ambiente, prepares la palabra, Señor, para que tu iglesia sea ministrada, para que tu iglesia, Señor, tenga visión, para que tu iglesia, Padre, sea ministrada y que tú puedas hacer algo sobrenatural en este año, Señor. Padre, bendecimos esta semana. Levanta tus manos y dile: Padre, yo pongo esta semana en tus manos. Dile: Señor, que tú me protejas, que bendigas mi entrada, mi salida. Hoy vas a orar pidiéndole a Dios por protección. Dile: Padre, que cada vez que salga de mi hogar lo haga con esa certeza de que tú estás conmigo, de que nada me va a pasar. Aunque se han escuchado malas noticias, dile: Señor, tú vas conmigo. Y yo creo, Señor, que tu respaldo, tu cobertura me acompañan. Que tú, Señor, me vas a bendecir en esta semana. Que tú vas a bendecir el fruto de mis manos. Que vas a bendecir mi negocio, mi trabajo. Que tú, Señor, abrirás puertas de bendición, Señor, en este tiempo. Padre, porque he decidido creer en ti. Padre, guarda a tu iglesia, Señor, de todo ataque, Señor. Guarda a tus hijos, bendice su entrada, su salida, Señor. Que tu ángel esté acampando alrededor de cada uno de nosotros y nos defienda, Señor. Que podamos ver en estos tiempos tu respaldo, tu cobertura, tu bendición, Señor. Tu poder, tu unción, Señor, y que haya testimonios, Padre, sobre todo eso, Señor, que haya testimonios, Padre, que puedan evidenciar que tú estás con nosotros, que tú estás levantando matrimonios, estás levantando familias, estás restaurando corazones, estás levantando a tu iglesia, Señor, y que los demás puedan ver que tú estás delante de cada uno de nosotros. Así te lo pedimos en esta tarde, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Padre.